Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional. La humanidad vive una época de tránsito hacia un orden internacional distinto que algunos estudiosos definen como multipolaridad. El mundo asiste a la pérdida relativa de la influencia y de la capacidad de Estados Unidos, la mayor potencia del planeta, para imponer su hegemonía y liderar a un grupo de países, definidos estos como el Occidente colectivo. Esta pérdida de influencias por parte de Washington, de una parte, y el ascenso de potencias emergentes que se oponen a sus pretensiones hegemónicas y reclaman un orden mundial más justo y equitativo sin dobles raseros. Los intentos de algunas élites de Occidente de conservar su dominio político, económico, financiero, militar e ideológico a toda costa acrecientan el riesgo de conflictos en el mundo. Para sostener sus pretensiones hegemónicas, dichas élites multiplican deliberadamente el caos y la escalada de la situación internacional. El actual conflicto en Ucrania es prueba inequívoca de ello. Presentado como una conflagración particular entre Rusia y Ucrania, en realidad se trata de una ofensiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, con Washington a la cabeza, contra el gigante euroasiático, que junto con China son las dos piedras en el zapato de Occidente. Moscú y Beijing apuestan por un mundo multipolar, sin chantaje, injerencias ni intimidaciones o sanciones unilaterales, también sin neonazismo y sin neocolonialismos. Este enfrentamiento degrada notablemente la seguridad internacional, proceso que comenzó mucho antes del inicio de la operación militar rusa en la región del Donbass el pasado 24 de febrero y que tampoco va a terminar con el fin de estas acciones. Precisamente sobre guerras y geopolítica global actual estaremos hablando en nuestra emisión con la doctora en Ciencias Históricas María Elena Álvarez, profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Acompáñenos. Muy agradecido, un enorme placer contar con usted, doctora María Elena Álvarez, acá en Mundo 2020. Y bueno, como usted vio en la presentación, vamos a dedicarle el tema que le hemos invitado a guerras y geopolítica global. Durante su intervención en el 77 periodo de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas este año, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, afirmó que las disposiciones en el ámbito de seguridad internacional se están degradando rápidamente. En cuestión de décadas se ha degradado de una manera tremenda y agregó que el futuro del orden mundial se está decidiendo prácticamente en la cotidianidad y que es claro que no se puede ser solo observador, que hay que ser también ejecutor. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Existe una redefinición actual de los poderes globales? Mira, las dinámicas internacionales tienen una estructura que han venido cambiando. Y entonces, ¿qué sucede? Que la situación que se ha creado en Ucrania marca un hito, podríamos decir que es un aspecto coyuntural relativamente, que indudablemente está impactando en el orden internacional. No hay una redefinición. ¿En qué sentido? En que es un momento de paradigma en que los grandes actores, no es que los poderes emergentes no quieran aceptar la hegemonía estadounidense, es que la hegemonía estadounidense no admite otros poderes globales, pero a la vez cada uno de estos actores tiene un sistema de alianza, tiene una forma de interrelacionamiento con las áreas del mundo, con las áreas geopolíticas. Y entonces lo primero sería plantearnos hasta qué punto la guerra en sí misma puede cambiar definitivamente o influir en determinados aspectos en un cambio en la correlación de fuerzas. ¿Por qué? Esto no es de buenos y malos como en las películas. Realmente, ¿quién va a ganar o quién va a perder en el sentido de la guerra y del orden estratégico mundial? ¿Qué sucede entonces? Que a partir de la guerra encontramos lo que yo llamo un eje asiático, que sería euroasiático, que va a partir de... Nosotros estamos en un periodo de transición intersistémica, que va hacia la multipolaridad, pero realmente eran tres polos. Estaba China, Rusia y Estados Unidos. Pero en la práctica
Ahora pudiéramos decir que hay el eje de Occidente, el eje de los derechos humanos, el eje que dirige Estados Unidos y vamos a decir el otro eje con sus contradicciones y sus dinamismos que está protagonizado por Rusia y China. Si tú analizas en el contexto internacional, es verdad que hay que tomar posición, porque hay determinados actores que después podemos profundizar en ellos, como puede ser Turquía, como puede ser Arabia Saudita, que son poderes regionales que hay que tener en cuenta, que son los aliados de esos Estados Unidos y poderes emergentes que han tenido una postura no esperada por Estados Unidos y su hegemonía. Sobre todo eso, no esperada en ningún momento por Occidente. Pero ya en la práctica se puede decir que en la relación transatlántica Europa se ha debilitado. Exacto. Bueno, precisamente hablando de ese debilitamiento de Europa, hace apenas unos días la ex canciller federal Angela Merkel afirmó que los acuerdos de Minsk en 2015, cuando se empezó a debatir cómo lograr una solución al conflicto en el este de Ucrania, fueron un intento para dar tiempo a Ucrania, pero entonces eso ha levantado roncha dentro de otros representantes del mundo occidental. Angela Merkel ha descubierto o ha destapado la caja de Pandora, algo que ya Rusia lo había señalado, de que efectivamente se estuvo dando tiempo para, sobre todo, satisfacer los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la OTAN, pero nunca les interesó una solución. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es su valoración al respecto en ese afán por golpear a Rusia sin buscar solución y sin embargo ahora los grandes medios decir lo contrario? Fíjate, todo esto vamos a decir que es una campaña de mucho antes. O sea, la extensión de la OTAN, la provocación, decir que Rusia constantemente es la que no cumple los acuerdos de Minsk, decir entonces a través de la campaña rusofóbica, llevar entonces a que Rusia, cuando comienza la operación especial rusa, entonces Rusia es todo lo malo y esto es lo que legitima todas las sanciones, todas las medidas contra Rusia. Pero yo creo, modestamente, que ahí es donde se equivoca Estados Unidos, porque Estados Unidos no esperaba que Rusia pudiera aguantar, vamos a decir, y ir ganando, pero además no esperaba que la alianza ruso y China se fortaleciera. Se fortaleciera en medio de tantas sanciones también. Claro, pero tampoco esperaba que la India pues dijera, no, yo te hablaba anteriormente, el eje asiático, no, yo no voy a sancionar a Rusia, y un poco apoye este otro grupo, porque fíjate, vamos hacia la multipolaridad, pero es un momento crítico, Mejía, puede pasar cualquier cosa. Exacto, por eso yo le digo, en este momento entonces, ¿habría una posibilidad de solución a toda esta crisis que se ha generado en torno a ese conflicto en Ucrania? Está en manos de Rusia, por ejemplo, hay muchos, sobre todo los grandes medios de Europa, columnistas de los grandes medios de Europa Occidental, por supuesto, doctora, que dicen, sí, Rusia puede solucionar si toma la decisión de no invadir, entre comillas, porque para ellos es una invasión. No es que Rusia haya defendido a la población rusófona que está maltratada y discriminada y sobre todo genocidamente asesinada desde hace 8 años. No, que Rusia puede tomar la decisión. ¿Usted cree que realmente puede haber una decisión? Pero el problema es que cuando tú vas a la situación internacional, el sistema internacional, Rusia, acuérdate que Rusia tiene en su haber 2 guerras mundiales. Y Rusia sabe la situación que se ha creado en torno al petróleo, a que él es el enemigo, etc. Entonces ya en este momento dudo que Rusia diga, no, yo no voy a seguir, pero además Putin lo ha dicho, que no. Y desde un inicio ellos han dicho que sí, que van a conversar. Fíjate que ellos inician las conversaciones y después las detienen, los ucranianos. Exacto. ¿Por qué? Porque el que tendría que cambiar de posición es Estados Unidos, porque te decía, cuando tú debilitas a tus aliados, te estás debilitando a ti mismo. Bueno, realmente, doctora, pararon en 2 momentos. Primero comenzaron en territorio de Belarus, las interrumpieron, luego, gracias a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, comienza una nueva fase de diálogo en Turquía y también lo interrumpen. Pero es que el diálogo casi era una farsa por parte
de Ucrania. Entonces, un poco estamos hablando también de un poder, estamos hablando de Rusia, que es uno de los poderes. Entonces, indudablemente se llevó a Rusia a un terreno pensando que se iba a debilitar, que iba a haber un repudio a esto. Y lo ha habido, pero te decía que a nivel internacional esto lo que está haciendo es tensando las contradicciones y las dinámicas, porque aliados de Estados Unidos han dicho, no podemos seguir. No voy a poner sanciones. Es más, han negociado con Rusia. Se han acercado, por ejemplo, a la Organización de Cooperación de Shanghái. Quieren pertenecer a los BRICS, que son fórmulas diferentes a las establecidas por Occidente, porque todo el mundo dice, no, China y Rusia son nuevos imperialismos. Pudiera ser, aunque no estoy de acuerdo, porque no utilizan los mismos métodos en el relacionamiento con respecto a los otros. Porque una ruta, por ejemplo, la ruta de la seda de China, no tiene nada que ver en el intercambio con los países, porque todo el mundo quiere pertenecer. Sin embargo, Estados Unidos porque lo hace es desde por el respeto, fuerza. digamos. Pero es que además, cuando tú ves las barbas de tus vecinos arder, pon las tuyas en remojo. Si tú ves lo que está haciendo Estados Unidos con Europa, que realmente la situación en Europa es muy explosiva, y puede traer consecuencias, porque por eso no se sabe las consecuencias que va a tener esta guerra. Tú dices, bueno, si mi aliado nada más que quiere que yo tenga en cuenta su seguridad, entonces, ¿qué pasa conmigo? Y esto te decía, los acuerdos nos demuestran el doble rasero con que ha actuado Occidente con respecto a Rusia, pensando que iba a haber otros resultados. Pero en la práctica sí hay una especie de reconfiguración muy peligrosa, porque yo recuerdo que precisamente la Primera y la Segunda Guerra Mundial surgieron por las contradicciones en el sistema internacional y trajeron una nueva correlación de fuerzas que en el segundo caso llevó a la bipolaridad. Dio usted un elemento muy interesante y es que varias de las naciones que habitualmente son aliados de Estados Unidos y Occidente están cada vez acrecentando su intercambio y su cercanía hacia China y Rusia. Pero vamos a dejarlo ahí porque para la segunda parte creo que sería un tema muy interesante. Ajá. Y vamos entonces a le propongo ir ahora a una pausa. Dígame. Táctica de confrontación. Bueno, ¿Estados Unidos y Occidente estaba preparado para eso? Es la pregunta que debemos hacernos y ver cada uno cómo la responde. Entonces vamos a dejarlo ahí para nuestra segunda parte. Seguimos entonces, amigos, con Mundo 2020. Después de la pausa estaremos de vuelta acá. Estamos de vuelta en Mundo 2020 analizando cómo los intereses hegemónicos de Occidente generan conflictos y desatan guerras en función de su geopolítica unipolar. Según el politólogo estadounidense Noam Chomsky, muy crítico por cierto con la operación militar de Rusia en Ucrania, esta invasión, como él la califica, ha metido a Europa en el bolsillo de Estados Unidos y ha logrado una ampliación de la OTAN inverosímil hasta hace unos meses. Pero a medida que el conflicto se extiende y se alarga en el tiempo, en esas propias naciones del occidente europeo se acrecientan las tensiones entre la clase política y la población que ve cómo, debido a ese alineamiento con el dictado de Washington, se produce una caída estrepitosa del valor del euro y el aumento del costo de la vida, lo cual hace crecer la incertidumbre sobre el futuro inmediato. Encontronazos no solo entre las élites políticas y población de esos países, sino también fuertes fracturas entre los propios miembros de la Unión Europea, pues algunos de estos países ya cuestionan esa política de apoyo financiero y bélico y el consiguiente impacto real que tiene sobre sus economías. Lo cierto es que, salvo los vendedores de armas, el mundo está harto de guerras y en Europa la opinión de los ciudadanos de a pie se torna favorable a un fin negociado en Ucrania. Es una tendencia abrumadora, sobre todo en países como Alemania o Italia, cuyas reservas de energía tras las sanciones a Rusia dan para unos pocos meses, pero no mucho más. O Hungría y otras naciones que dependen en más del 85-90% de los combustibles importados desde Rusia. Para Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, lo mejor es un alto el fuego para recuperar un clima de diálogo muy difícil de generarse, al menos en estos precisos momentos, cuando las posiciones diplomáticas en torno a esta guerra están muy alejadas y no hay conversaciones de paz
a la vista. Un clima de diálogo cada vez más vital, pues cualquier salpicadura podría caer en países con capacidad nuclear y el peligro de un error es latente. Lo inteligente sería relajar tensiones, negociar, pero ¿será posible? En instantes entonces vamos a volver con nuestro análisis junto a la invitada, la doctora en Ciencias Históricas, María Elena Álvarez, profesora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. De paso, les adelanto que la próxima semana daremos seguimiento a este tema desde la perspectiva económica. Y seguimos en Mundo 2020, acá con nuestra invitada de hoy, la doctora en Ciencias Históricas, María Elena Álvarez. Estamos abordando este tema tan interesante de guerra y geopolítica. Quedábamos al término de la primera parte, doctora, en que hay una generación de conflicto, hay una confrontación para provocar a Rusia y que todo esto juega con estos intereses hegemónicos que pretende la geopolítica de Occidente establecer. No hay canales diplomáticos, no hay quien pueda tensar una cuerda para el diálogo. ¿En qué situación y momento estamos entonces en estos momentos? Bueno, mira, te decía, parece una situación sin salida, sin embargo, es un momento definitorio en las relaciones internacionales, porque como decíamos, se avanza hacia la multipolaridad, pero uno de los polos fundamentales entra en guerra con otro y además con sus aliados europeos. Ahora, pudiéramos decir, ¿es realmente la guerra la que va a definir el papel y lugar de cada uno? En primera instancia, sí. Quien gane, vamos a decir, triunfa sobre el otro, sobre los métodos del otro. Pero en ese proceso se están dando otras dinámicas de interrelacionamiento que van conformando. Yo te decía, es un problema estructural y aquí está la coyuntura de la guerra, pero la postura de todos hacia la guerra es muy importante. Dicen que ya Ucrania no tiene armas, que Europa no tiene armas. Mayor carrera armamentista. ¿A quién beneficia? A los fabricantes de armas. ¿Qué hacen los demás? Porque además tampoco podemos decir, no, Estados Unidos está en crisis. Todavía Estados Unidos es la economía número uno, etcétera, etcétera, etcétera. Puede estar en crisis interna, pero sigue siendo la economía número uno. Yo creo que además desde el punto de vista hegemónico se están manifestando toda una serie de aspectos que demuestran no que los aliados van a cambiar de ahora para luego, porque en la misma Europa se pueden crear contradicciones, pero sí hay una serie de aliados o de países que se habían acercado a Estados Unidos que han utilizado determinada política que no los alejan totalmente, pero en otros casi se ha habido una ruptura. Y otros han aprovechado para elevar su nivel, por ejemplo, como puede ser Turquía, nosotros decimos Turquía, pero ahora ellos cambiaron el nombre, o puede ser el cambio que ha tenido Arabia Saudita desde la reunión de la OPEC Plus con decir, bueno, vamos a reducir la aplicación de la reducción de la extracción de petróleo. Y bueno, ahora la firma, ha sido espectacular la visita de Xi Jinping. Y además los acuerdos que se han firmado, que no solo tienen que ver con el petróleo, porque si la ruta de la seda pasa por esta área es tremendo, pero además ya China es el primer socio comercial de Arabia Saudita, cuando todos sabemos que Arabia Saudita era un punto esencial. Ahora dicen, el petrodólar, ahora es el petroyuan. No creo que se haya llegado a ese punto, pero indudablemente marca un hito que se da, que a veces uno no observa porque uno está en la guerra y avanzan y no avanzan. Ahora, ¿qué sucede con las guerras? ¿Cuántas guerras ha tenido Estados Unidos desde el año 89 hasta la actualidad? Porque esta guerra, la característica que tiene es que Estados Unidos participa, pero no directamente. A eso iba, porque, doctora, el conflicto de Ucrania no es el único por el cual está atravesando en estos momentos la humanidad. Hay varios. Ahora llama la atención que ninguno está cerca de las fronteras de Estados Unidos. Bueno, hubo uno solo, pero fíjate, cuando se da la caída del campo socialista y la desintegración de la URSS en el año 89, Estados Unidos agredió a Panamá. Nadie se acuerda de eso, pero yo me acuerdo del 20 de diciembre del año 89. Del año 89. Después se da toda la situación en Europa, después se da la guerra del Golfo, a partir de ahí se da la presencia militar estadounidense, porque hasta ese momento no existía. Después, en el 2001, empezó el terrorismo en Afganistán, Irak, después vino Libia, la exclusión, después vino Siria. Pero fíjate que en todos estos, de una forma
directa participaba Estados Unidos. Ahora te pregunto, Mejías, ¿cuántos conflictos ganó Estados Unidos? Bueno, en Libia, que se dio la situación que se dio. De los demás, bueno, y en Panamá, que aquello fue prácticamente una masacre, aunque no, nadie se acuerda de todas las víctimas que hubo en el Chorrillo. Ganó en Afganistán, ahí están los talibanes. ¿Qué trajo? Porque además esto enseña a determinados pueblos también. ¿Qué le trajo a esos países y, por ejemplo, a toda esta región tan rica en petróleo, todas esas guerras? Destrucción. Siguen teniendo graves problemas. Y además los mecanismos utilizados seguían siendo de imposición. Entonces, por eso te decía que son dinámicas. Ante esto, ya hay entonces un precedente. Y porque además Estados Unidos, en esta prepotencia, en el siglo XXI, China comenzó a ser, ya Rusia comienza a ascender, pero ya China se convierte en una potencia económica. Entonces es Barack Obama quien dice, bueno, vamos al rebalance, porque estaba concentrado en otras áreas y se va hacia Asia. Pero ya en ese momento el mundo está en transición. Entonces una guerra es el punto de inflexión. Fíjate que no hay, es la OTAN. Pero bueno, no, la OTAN no interviene, pero sí está interviniendo. Entonces un poco a Rusia contra todo el mundo, porque Rusia tiene como aliado a China, pero China no está participando en la guerra. Esa es la gran diferencia, porque, bueno, ya usted lo dijo, la OTAN no está participando, pero sí está interviniendo. No, sí está allí. Y ampliamente, y está allí. Y todos los que están preparando a los pocos ucranianos que forman parte de su ejército, porque la inmensa mayoría ya es evidente que no son ucranianos, están siendo formados en las potencias de la OTAN. Y las armas, ahora el G7 creo que se reunió, que si la ayuda a Ucrania. Entonces, aquí hay un modo indirecto de la guerra a través de un país para tratar de debilitar a uno de los oponentes. Entonces yo digo, bueno, están debilitando a Rusia. ¿Y qué pasa con China? Entonces habría que ver las amenazas que pueden existir en torno a China, porque en este momento que te decía es definitorio, bueno, ¿hacia dónde se va a inclinar? Hacia el eje asiático, se va a fortalecer más el eje asiático, porque cuando tú vas a la Organización de Cooperación de Shanghái, que te lo planteaba, muchos países de Medio Oriente ya son diálogos de socios. Arabia Saudita. ¿Son socios de diálogo u observadores? No, y Turquía, que está pidiendo la entrada. Que la está pidiendo también el BRICS. Pero claro, y entonces te encuentras a India y Pakistán que ya están en la Organización de Cooperación de Shanghái. Y esto trae determinadas contradicciones, pero trae un fortalecimiento a alternativas de modos de colaboración y de intercambio y de integración diferentes a las que existen. Usted mencionó las últimas guerras, Afganistán, Irak, Libia, Siria. Pero es que, bueno, está Yemen, pero esa no la incluí. Exacto, también, pero es que la inmensa mayoría de los países ribereños de esas guerras están también interesados en introducirse de lleno en ese bloque euroasiático que usted ha mencionado. Habría que preguntarse por qué. Y entonces vuelvo a lo mismo. Cuando tú lees la información en periódicos, en estudios, no, porque el imperialismo chino, el imperialismo. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, bien, es una gran potencia. Tienen otra concepción en política exterior, etcétera, porque nosotros además no conocemos su historia, lo que es el bienestar común, todo esto que ellos plantean. Pero en la colaboración y en la cooperación, las posibilidades que usted tiene con ese país y en los foros, por ejemplo, China-África, en determinados momentos se condona la deuda. Es verdad que, fíjate, ellos no son tontos. Ellos establecen eso porque les conviene a su economía, a su poder. Pero en ese caso, el trato, por ejemplo, tú vas a la Organización de Cooperación de Shanghái y es por consenso. Entonces, tú le das las posibilidades de participación a países menores en función de que tengan la posibilidad de esa colaboración. Y sin imponerle prácticamente condiciones imperiales como si la hacen. No le imponen condiciones, porque si le impusieran condiciones, entonces los países se quedarían con Estados Unidos. Fíjate cómo digo. Exactamente. O sea, una nueva gobernanza, que es lo que ellos plantean. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué entonces se van a la franja de la ruta? Pero fíjate, en el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái llama la atención que Arabia Saudita está de socio de diálogo, pero Irán ya entró. Entonces, cuando tú vas al área tienen contradicciones. Entonces, estamos en una recomposición que hay que poner en el mapa y decir, bien, vamos a decir cuáles son las zonas de influencia de Estados Unidos. ¿Dónde ha perdido? Porque fíjate, la capacidad de liderazgo de un país, de un polo mundial o global, no está solo en su poderío per se, sino en su sistema de alianzas y en el apoyo que reciba. Muy interesante, porque enemigos jurados, aún
se les ve como enemigos, se están sentando allí juntos en la misma mesa. Ahí está. India y Pakistán, antagónicos desde el punto de vista de los conflictos heredados del colonialismo británico, y se están sentando y están debatiendo con China, con Rusia y con el resto de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái cómo seguir avanzando en el proyecto de la Ruta de la Seda, cómo cooperar en el gas, pero ahora también Irán y Arabia Saudí. Bueno, entonces, nosotros no estamos hablando de lo económico, estamos hablando de guerra pero usted lo ha dicho que es un geopolítica. factor importante. Pero en el caso económico es muy interesante ver cómo el interrelacionamiento en las monedas propias y no con el dólar está avanzando. No quiere decir esto que ya se haya eliminado, porque Estados Unidos sigue teniendo una supremacía en esto, pero la interrelación con la compra de las monedas nacionales, el mismo caso de Arabia Saudita y, por ejemplo, en el caso de la India y Rusia, nos da la medida de cómo van surgiendo nuevos mecanismos, nuevas formas que le convienen más a los países. Y en ese sentido, mientras esa guerra se desarrolla, se ha develado algo que se venía manifestando, pero que en este momento se ha acelerado. Y entonces, brevemente, doctora, si esos mecanismos de concertación y de cooperación están siendo mucho más positivos, podría decirse que entonces un sistema como el de las Naciones Unidas está quedándose atrás para solucionar entonces esas grandes dificultades y problemas que está atravesando la humanidad. Yo le decía eso a Miguel Alfonso, un gran jurista y diplomático cubano, y él me decía, es el sistema que tenemos. El sistema de Naciones Unidas hace mucho no responde a los problemas de la humanidad. ¿Cuántas resoluciones se han tomado con respecto a los palestinos? ¿Cuántas se han cumplido? Entonces, indudablemente ya este sistema ya desde mucho antes se está tratando de transformar, y indudablemente con los cambios que se están dando es innegable que si hay ese cambio, el sistema cambiará. Vamos a ver si realmente, como usted decía, a la larga, quién demuestra que tiene más posibilidades, y creo que sí, la primera pregunta que me hacías, lo que sucede en Ucrania es esencial y va a definir un poco por dónde nos vamos a encaminar. Ojalá que no nos conduzca a una guerra mayor, porque esa es una posibilidad que no la decimos porque somos optimistas, pero está ahí, porque estamos hablando de países que tienen el arma nuclear y eso es muy complicado. Doctora, se nos han quedado varias cosas. Muchísimas. Pero vamos a tener entonces precisamente la ocasión en cualquier otra oportunidad acá junto a usted para seguir debatiendo sobre un tema tan interesante. Gracias por invitarme. Amigos, hasta aquí nuestra emisión. Recuerden, los esperamos próximamente en Mundo 2020.